He escuchado en estos tiempos que nosotros los cristianos no nos debemos meter con la política. Y a la luz de la Escritura, uno ve que hay cristianos que están en la política. Amén. A mí no me gusta la política, a mí no me quiero meter con la política, pero resulta que la política sí se mete contigo. Nos guste o no nos guste la política, ¿cierto? Sí, los que administran eso se meten contigo y conmigo. Que no quiero pagar un impuesto y le quieren subir. Por política lo suben. Que la salud, sí, que no, yo no me quiero meter. Sí, por favor, la política sí se metió con la salud contigo y conmigo. A mí ya no me volvieron a autorizar las terapias para el problema del cual estoy saliendo. Entonces, sí, la política sí tiene que ver conmigo y el Señor nos da la oportunidad de ver, de influenciar en esa área, en esa montaña de gobierno en esta nación, ¿sí? Para poder influenciar. ¿Sí? Y es más, ahorita revisando lo que la Escritura dice, wow, ¿sí? Tenemos la responsabilidad, ¿sí? De votar. Una manera en que podemos influenciar. ¿Sí? Y debemos hacerlo a la luz de la Escritura. Es lo que vamos a ver. Amén. Entonces, si te incomoda, por favor, acomódate, porque voy a leer con Dorito. No, voy a leer la Escritura frente al tema. Amén. Estamos sufriendo tiempos, no ahorita por el presidente o el equipo que hay, pero se ha enardecido el asunto de peor manera que los anteriores gobiernos. De peor manera. Si este gobierno tiene gente perversa, no quiere decir que los anteriores no lo tuvieran. Claro que sí. No estoy hablando acerca de opiniones, que la Escritura dice, los que asistimos a grupos de crecimiento, que no contendamos por opiniones, pero miremos el mandamiento. Amén. Guayayay. Claro, por política, tu hijito, Johncito, tu hijito está aquí. Nos lo amenazaron allá en Arauca y él tuvo que irse aquí. El 5 de julio, tu hijo reconoce a Cristo como su Señor y único. ¿Por qué? Porque el ELN lo amenazó de muerte. El día anterior fue el 4 de julio cuando llegó a Bogotá, ¿no, Adolfo? Lo amenazó de muerte. ¿Y qué tuvieron que hacer? Mijo, sí, lo que le quepa en un morral, tiquete y véngase para Bogotá. Porque lo amenazaron. La política sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Dispongamos nuestro corazón en el nombre de Jesús para que no seamos parciales, ¿sí? Frente a lo que la Escritura dice, que esa debe ser nuestra plomada divina. Vamos a ver por quién votar. No les voy a decir por quién, pero sí voy a mirar qué dice la Escritura para saber por quién votar. En 8 días estamos en esas, ¿no? En 8 días. Ay, ya lo dije. No debemos votar por conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo trabajé con el Estado. Y había gente perversa y el gobierno era de derecha. Y había gente perversa en la entidad donde yo trabajé. Y llegan y decían, no importa, eso votemos, el todo llegar al poder y después miramos a ver qué hacemos. ¿Sí? Porque aseguramos el puesto. Úpale. Eso es tener ganancia deshonesta. ¿El fin justifica los medios? Pero cuando votamos por conveniencia, ¿sí? Estoy pasando por encima los deberes y los derechos que otros tienen, con tal de que yo quede ahí. Eso no debe ser así. Eso es lo que dice la Escritura, que no tengamos provecho en ganancia deshonesta. Amén. En Perú, cuando estuvo Alan García,
En Perú, el que fue presidente invitó a la iglesia a formar parte de su gabinete. Tremendo, ¿no? Dice, wow, ¿qué está haciendo Alan García? Bueno, la embarró después peor. Pero entonces, ¿qué está haciendo Alan García? Entonces, al cabo de no mucho tiempo, tuvo que llamar gente no creyente a formar parte de su gabinete, de su equipo de trabajo, porque la iglesia no estaba preparada para poder desarrollar esos puestos. Imagínense eso. Hablaba yo con el, no sé, Mateito, no sé quién me ayude pero entiendo que pensemos el Estado como una empresa, de la cual el que la dirige, el gerente general, es el presidente. Necesita 9,000 gerentes, 9,000 directivos para manejar las 9,000 entidades, si no son más, que dependen de él directamente. Necesita 9,000 gerentes. ¿Qué hizo Alan García? Colocó gente que no estaba preparada. El hecho de que sea cristiano no me hace a mí el perfil prudente para ejercer un cargo. Gracias. Su merced te me puede ayudar. Los abogados saben listo. Entonces, 9,000. Y para ser alcalde de Bogotá, tener un equipo fuerte son 600 y pico de entidades. 600 gerentes, directivos, como se quieran llamar. Alan García trató de hacer eso y no estábamos preparados. Porque no me meto en política. Cosa. Y entonces yo dejo que otros elijan por mí. Úpale. Que se van a robar las elecciones, responsabilidad de ellos ante Dios. Amén. Pero tenemos un deber ante el Señor. Ahora, el hecho de que votemos por la izquierda o votemos por la derecha, esa no es la salvación para Colombia. Amén. La salvación para Colombia es el Señor. El hecho de que estamos como estamos, porque no solamente por los últimos 4 años, los últimos 3 años, que bueno, ya nos queda poquito para los 4, ¿sí? Sino se vienen acumulando una serie de injusticias de derecha y de izquierda, como me quiera llamar, ¿sí? Porque no hemos hecho la tarea como iglesia de predicar el evangelio, ¿sí? Nos acomodamos, ¿sí? Y las generaciones que están hoy allá en el poder, la mayoría de esas generaciones que están allá, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, son de hogares disfuncionales. Yo me acuerdo que en sociología, allá en la universidad, que la sociología es como la materia de izquierda, ¿no? La materia de los progresistas. Y allá me enseñó el profesor progresista, él era de la Nacional. Allá en la universidad me enseñó que, y creo que lo sabemos la mayoría, ¿cuál es la célula de la sociedad? La familia. Sí, lo sabemos, está en la Escritura. El Señor no dejó al hombre solo, le creó la mujer, ayuda idónea. De la familia es un diseño divino, no es un diseño de la sociedad. ¿Y cómo debe estar conformada? Por hombre y mujer. ¿Dejará al hombre, a su padre y a su madre? ¿Se unirá con Alberto? ¿Se unirá con su mujer? Y serán una sola carne. Hay un orden ahí establecido, todo lo que... Por saltarse eso, miren dónde estamos. Y se le llama familia a una par de hombres o una par de mujeres, y se le llama, qué enredo lo que hay tan terrible. Ahí estamos mirando el perfil del candidato que nosotros debemos mirar. Pro familia. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, ¿no? Pro familia, ¿cuál es la entidad pro familia? La que, ¿sí?, está en contra de la natalidad, la que practica abortos. ¡Úpale! Y se llama pro familia, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, pastor, entonces, si gana este sistema, izquierda o derecha, que sea, entonces Colombia, por favor, vamos a tener un mejor vivir, por favor.
No. Bueno, no lo sé. ¿Por qué razón? Para que lo pensemos. A la luz de la Escritura estamos viviendo los últimos tiempos, estamos cercanos a lo último de los últimos tiempos. Si lees el libro de Timoteo, capítulo 3, llega y dice el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice que serán egoístas, amadores de sí mismos, inventores de males, perversos. ¡Wow! Parece que estarán describiendo ¿sí?, la sociedad en la que vivimos. No solamente el gobierno, sino la sociedad en la que vivimos. Y eso está profetizado en la Escritura. ¿Sí? O sea que eso va a pasar. El asunto es que la segunda venida del Señor, lo llamo esta mañana en segunda de Pedro, ¿no? Con Sandrita y los que estamos en manos a la obra. En segunda de Pedro la Escritura dice que el Señor ha detenido, ¿sí?, el reloj de la venida de Él, el tiempo de su segunda venida. Para que, sí, ha detenido el tiempo de la segunda venida para que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro. Eso dice la Escritura. Él no dice que cortó la maldad, sino que ha detenido el reloj de su venida, de su segunda venida. ¿Para qué? Para que nosotros aprovechemos ese espacio y prediquemos con más fuerza. Al comienzo de este gobierno amenazaron a las iglesias, van a colocarle un impuesto altísimo. El año pasado la contadora me dijo, mire pastor, nos toca pagar toda esta cantidad porque salió este decreto, un decreto que leí yo y estaba amañado ese decreto, confundiendo. Dice, un momentico, yo entiendo otra cosa, no lo voy a hacer. Me rebelé. Wow. ¿Por qué? Porque como me he metido con decretos que deberías, tú y yo deberíamos meternos. ¿Quiénes leyeron el pacto que se hizo con las FARC de La Habana? ¿Quiénes leímos todo el pacto ese? El mal llamado Pacto de Paz. ¿Sí? Lo manipuló el presidente Santos. ¿Cuántos lo leímos? Yo me lo leí. Y ahí hablaba de un cuerpo élite que se podía salir a perseguir a los que pensaran diferente a lo que el gobierno dice. Decía, úpale, le están apuntando a la iglesia. Si coincido con el gobierno es porque la Biblia coincide con lo que se está haciendo, no por mi opinión. Entonces, ¿qué dice 2 de Pedro? Que Él está deteniendo, ¿sí?, el reloj de su venida, el momento de su venida, para que la gente alcance a arrepentirse. No está diciendo que va a acabar con el mal para este tiempo. Úpale. O sea que la iglesia, cuando ora e intercede, debemos orar e interceder para que la iglesia despierte de su comodidad, ¿sí?, para no predicar la palabra. Y cuando tú predicas, cuando llegas a una persona y les pones el evangelio, lo reciba Cristo o no lo reciba, lo reconozca o no lo reconozca, dice la Escritura que cuando sea predicado este evangelio en Mateo 24, sí, entonces vendrá el fin. Dice predicado, no dice creído. O sea que no todos van a creerlo. O sea que la maldad va a continuar. Dice Colosenses que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz. O sea que los que no reconocen a Cristo como su Señor, y lo hace su Señor y único y suficiente Salvador en su vida, siguen el reino de ¿qué? Úpale. Y cuando decidimos por Cristo, nos traslada al reino de la luz. Nacemos de nuevo por voluntad de Él. Tú y yo hemos aprovechado, eso espero, ese momento en que nos predicaron acerca de Cristo. Adolfito, tú y tu esposita tú estabas en Arauca con ella. Sí, y hablamos por internet, ¿te acuerdas? El día que nos conocimos. Y ahí se te predicó el evangelio y su merced, wow, y tu esposita. Sí, wow, atentos a lo que se estaba diciendo. Úpale. Qué lindo, ¿no? Qué oportunidad. Por el internet, hay que aprovecharla. Yo, como todos saben, la mayoría, yo me fui a una fiesta, a una rumba, con aguardiente, trago, todo, cigarrillos, el 4 de julio del año 86. Sí, la personita que me invitó
Me invitó a una reunión, no me dijo qué era, qué clase de reunión. Fui santamente atraído. Y llegué a una rumba y resulta que no había rumba, estaban leyendo la Biblia. ¡Wow! Y no iban a desaprovechar la oportunidad. Con el que enseñó y yo éramos los más viejos de esa reunión. El resto eran jóvenes de 23 años para abajo. Y no iban a dejar de predicarme, sino aprovecharon el momento. ¡Wow! Creí. No se me olvida. El Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Dejé la religiosidad. ¡Úpale! Y comencé a tener una relación personal con Cristo, y aunque es personal, no es privada. Amén. Por eso nos manda a reunir. Amén. Entonces, Él detiene su venida para que aprovechemos nosotros los tiempos y prediquemos de Cristo. Te bendigo, Orlandito, trajiste a tu hijo y al amiguito de tu hijo. Te bendigo, Orlando. Amén. Que sea la gracia del Señor sobre John, compartiéndolo ahorita a ellos. Orlandito vino por primera vez hace 8 días. De ahí está. Detiene su venida. Somos contenedores en la oración para aprovechar y predicar el Evangelio. Que creyeron, qué bueno; que no creyeron, qué triste. Amén. Pero los que creen, tú eres de los que creímos. Tú y yo. Amén. ¿Por quién votar se llama? Imagínense. Salmo 97:2. Clic. Ay, sí. El Señor reina. Upale. El Señor reina. Pero no parece. No parece. ¿Por qué? Porque hay gente entre la iglesia y los que no son de la iglesia tienen que reconciliarse. Tienen que regocijarse. Doble gocijo. Doble gozo. El Señor reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Dios reina. Clic. Pero mira lo que dice. Nubes y densas tinieblas le rodean. ¿Qué? Nubes y densas ¿qué? Úpale. Le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. ¿Justicia y qué? Entonces votemos por alguien que esté a favor de la justicia y del derecho, especialmente de los más necesitados. Indolencia hay. Se murió el niño, Kevin, ¿es cómo se llama? Por no recibir el medicamento. Tiene un hermanito, un primito de las mismas. La señora que haciendo fila, sí, no, y creo que los medicamentos no eran para ella, sino para otra persona. Para el hijo, eso. Y se murió ahí haciendo la fila. ¿Qué? ¿Justicia y qué? Tun, 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 tun. ¿Se acuerdan? Que dijeron eso cae una EPS y eso va cayendo. ¡Ah! ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Ojo por votar por los perversos. Ojo. Ojo por votar por los que se declaran ateos. Ojo con eso. Hay cristianos que votan como ateos. Ni siquiera votan por un temeroso de Dios. Ojo por los que votan, ojo por votar por los que son pro aborto, por los que no son pro familia. Ojo por los que persiguen a la religión, se burlan, se inventan cuentos de Jesús. Se acostó con las mujeres y no le importa declararlo. Y votamos por esos. Por eso estamos como estamos. Y se mofan de eso. Perfil de por quién votar. Y cada cual júzguese a sí mismo frente a lo que la Escritura dice. Pero estamos como estamos por la incredulidad, porque me dejo llevar por la opinión, porque me gusta el color. Por favor, miren cómo estamos. Justicia
y derecho. ¿Qué justicia ha habido? Aún antes del último gobierno. Porque ha habido perversión, ¿sí? De derecha y de izquierda. Entonces, miremos por quién votar. Y es nuestra obligación hacerlo. Que la política no interviene, claro que sí. Te toca, me toca. Y tengo la oportunidad de decidir. De apoyar lo que el Señor dice. Clic. Perdón. Es que no funciona el aparato. ¿A quién elegir? Amén. Clic, clic, por favor. Ahí estamos depositando el voto. ¿Sí? Ay, ¿a quién elegir? Criterios divinos para saber elegir quién nos debe gobernar. Amén. Clic. Libros bíblicos referentes a la política. Lee Josué, el libro de Josué. Habla de política, habla de organización, habla de territorios. Las 12 tribus les dio el territorio. Habla de deberes y habla de derechos. El libro de Josué. El libro de jueces, ¿sí? Hay 9 jueces. Unos, sí, de los 9, 2 funcionaron, jueces y reyes. 2 funcionaron de acuerdo a lo que el Señor dice. Y dice la Escritura que venía disciplina del cielo cuando hacían abominación a Jehová. Adoraban ídolos. Sí, eran injustos. La esclavitud. Todo lo que sucedía. Y llegaba la disciplina del Señor. Y cuando el pueblo ya estaba ya agotado, venía la misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. Y el Señor levantaba un juez, levantaba un rey, sí, que fuera acorde a los lineamientos de él, y vendía la paz sobre Israel. Libros que hablan de política. Sí, Josué, jueces, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. El libro de Amós, si lo lees, es de justicia social. Y dice que el derecho y la justicia no son los cimientos del trono del Señor. El libro de Amós habla de la justicia frente a los que no pueden hablar, frente a los que no tienen voz. Habla de justicia. El libro de Amós, si lo lees, oh. Jeremías tenía acceso al rey, tiene acceso al presidente. Y le decía, no lo que le convenía, pero digo que votar por conveniencia es vergonzoso ante el Señor. Es votar por lo que el Señor dice. Jeremías decía, yo no sé por qué digo lo que tengo que decir, precisamente lo que no quiero decir, eso es lo que digo. ¿Y por qué decía eso? Porque cuando hablaba con el rey, los profetas, había profetas falsos, que le declaraban al rey, tranquilo, Nabucodonosor, lo que llevaron, eso lo van a regresar. No va a pasar tiempito así cortico y ellos ya van a volver. Mentiras. ¿Qué dijo Jeremías? No, rey, así no es. Antes, mire, arrepiéntanse. Iglesia, arrepiéntete. Arrepintámonos con obras dignas de verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó con Jeremías? Y le decía, rey, eso no es así. Antes va a ser peor. Y sabe una cosa, rey, van a matar a sus 2 hijos y además de eso usted no va a verlos más. ¿Saben qué pasó? Le mataron los hijos, los de Nabucodonosor, y le sacaron los ojos al rey. Y por eso lo metieron en una letrina. ¿Una qué? Duró 3 días. No era agua, lluvia. Orines y popó. Esa es la letrina. Que le daba hasta acá. 3 días él ahí. Imagínense 3 días y con sueño. 3 días. Por hablar lo correcto. Entonces, es hablar lo que Dios dice, a pesar de, si estoy aquí hoy, no sé si vuelvas a esta iglesia, pero estoy hablando de política. Porque a la luz de la Escritura,
se habla y tenemos acceso, ¿sí?, a esos lugares, ¿sí?, para interferir, para intervenir, para decir con lo que se debe decir a la luz de la Escritura. Oiga, usted está asesinando los no nacidos en el Congreso. Oiga, ustedes están cambiándole el sexo a niños de 6 años, el Valle del Lili. ¿Y cuántos votaron por los que votaron a favor de eso? Voy a decirlo, Jonathan Silva, un cristiano que se lanzó a la Cámara por Bogotá. Voy a votar por él. Nunca he hecho eso así, pero voy a votar por él. Un cristiano perseguido por 3 bufetes de abogados del exterior, pagados por Soros, pagados por los grandes ricos, lo demandaron a él, semejante un varón de Dios, defendiendo la vida, pro vida, no es pro aborto, defendiendo, demandando a estas clínicas, y no han podido avanzar con esos decretos. Imagínense eso, ¿sí? Y lo demandan 3 entidades progresistas, unos capitalistas terribles, ¿cierto?, usando el dinero para poder hundir los principios divinos. Voy a votar por él. Sugiero. Deben haber más. Pero ese, cuando vi que lo demandaron, está haciendo las cosas bien. Demandaron a Jeremías y lo metieron 3 días sin poderse. ¡Ay, qué cansancio! No puedo. Por eso escribió también Lamentaciones, Jeremías. Se le conoce como el profeta llorón. Amós, Jeremías, clic. Por favor, clic. Políticos en el extranjero, en la Biblia. ¿Quiénes? A ver. Ah, ya apareció. Nehemías. Políticos en el extranjero. Nehemías. ¿Se acuerdan? Él era, ¿quién era él? El copero del rey. Era el de confianza del rey. No era la que quería ser viceministro, la que compró el cartón, la novia, la otra novia, ¿cómo es la cosa? La de confianza. Sí, el de confianza. ¿Qué hacía el copero? Le servían la comida al rey y el copero tenía la obligación de comer antes, no sea que de pronto llegara envenenada la comida para matarlo a él. Entonces él comía antes lo que le servían a él. Alguien de muchísima confianza, ¿sí? Alguien que estaba dentro del gabinete. Y va y le pide permiso al rey, ¿sí?, Artajerjes, para que lo deje salir. ¿A qué? A reconstruir las murallas de Jerusalén. Y le da permiso y salen también, Esdras también sale y Esdras reconstruye el templo. Política. Oiga, presidente, sí, el de Nehemías, deme una carta, sí, deme un salvoconducto, deme un pasaporte para que cuando llegue allá, los gobernantes de allá no me tranquen y sepan que usted me mandó. Y lo dejó ir. Un rey incrédulo dejó ir al que creía. ¿A reconstruir qué? Las murallas, y Esdras reconstruyó el templo. Nehemías, Esdras, el libro de Esther. Esther hizo cambiar decretos. El libro de Esther es un libro de decretos. Había un decreto en contra de la existencia de Israel. Había un decreto. Sí, Asuero, sí, todos en contra de Israel, de exterminio. El decreto decía que si yo descubro que ese es israelita, sí, estamos hablando de Persia, estamos hablando de Irán, sí, hoy Irán, ese espacio, odiando a los israelitas, y sacaron el decreto para exterminar a Israel. Y tanto era el asunto que si yo descubría que, ay, ese es un israelita, ¿no?, lo mataba y por derecho, decía el decreto, las propiedades de él pasaban a ser mías, de los persas, de los iraníes, hoy iraníes. Sí, entonces imagínense, había un premio el que matara a un israelita,
¿Qué dicen los musulmanes? Si mato a un incrédulo y si es israelita, voy a tener un puesto allá en el cielo. Cosa. Y votamos los pro Hezbollah, los pro Gaza, ¿sí? Los pro... ¿Votamos por ellos? Por favor. Nos toca reaccionar, iglesia. Entonces, Esther va y se mete con el rey. Una noche con el rey, se llama la película, ¿no? Para que la miren. Sí, una noche con el rey. ¡Wow! Sí, es una noche, una cita con el rey. Una noche. Bueno, no sabía qué horas fue, pero... ¿Y qué hizo ella? Habla con el rey y el rey le dice, oiga, pídame hasta la mitad del reino se la doy. Y sacó ella y Mardoqueo le dice, si usted no lo hace, mire lo que va a pasar. Métase en política, le dijo Mardoqueo, el tío. Le dijo a ella, métase en política y vaya y hable con el rey. Y eso hizo que se cambiara el decreto que había en contra y se volvió el decreto contra los que habían hecho esa decisión de acabar con el pueblo de Israel. Y se volteó todo para ellos, para los israelitas. Cosa. Si hay política. Esdras, Esther, Daniel, Ezequiel, José. Si leemos la vida de José, era el vice, no como la de ahora. Y votamos por eso. Sí, era el vice allá en Egipto. ¿Y saben qué dice? ¿Qué dijo el presidente, el faraón? Dijo, ¿saben una cosa? Él va a ser el segundo a bordo. Solamente estoy por encima. Obedézcanlo a él. Y fue el ministro de Hacienda. Y fue el ministro de Agricultura. Y fue el ministro de ¿qué, su merced? De Hacienda y de Agricultura, digámoslo. ¿Por qué? Dice la escritura que volvió más rico a Faraón que lo que era antes. ¿Y por qué Agricultura? Porque descubrió la manera de guardar comida por 7 años de vacas flacas. ¿Sí? De vacas gordas para sacarlo cuando eran las vacas flacas. Ministro de Economía, ¿cierto? Y de Agricultura también, ¿no? ¿Y quién era el vice? Para vivir sabroso. Por favor, que el Señor nos guíe a saber por quién votar. ¿Para qué? Para detener semejante cosa tan terrible que está pasando en nuestra nación y nosotros poder predicar con la libertad que tenemos ahorita, que no la usamos para predicar, sino para estar cómodos. Ay. Imagínense, estoy empezando. Daniel, Ezequiel, contemporáneo, sí, de los expatriados, de los que fueron a parar allá en Babilonia. Clic. Libros bíblicos escritos por presidentes. A ver cuál. Ay, sí, es muy bien, gracias. A ver cuál. Libros que están en la Biblia escritos por presidentes. Salmos, Salomón, Proverbios, Salomón, Eclesiastés, Salomón, el presidente. Y dice la escritura que no hubo paz en Israel como hubo en el tiempo de David y de Salomón. Y escribieron esos libros. ¿Quiénes? Esos presidentes. Le tenían temor a Dios, no lo negaban. ¡Ojo! Si es ateo, nada, un voto tuyo, miren, por favor. Si se burla de la iglesia, ¡ojo! ¡Ojo con eso! Amén. Si se burlan del Señor Jesús, ¡ojo! Me daba asco escuchar cuando el presidente dijo eso. ¿Qué está diciendo? Y los ingenuos dejándose contaminar con eso. ¿Y qué dice la escritura? Ay, yo no, ese libro tiene un poco de contradicciones. ¿Ya la leyó? No, entonces ¿cómo va a hablar mal de algo que usted no conoce? Eso nos hace más ignorantes. Porque vieron un TikTok. Por favor, ¿qué dice la escritura?
Clic, por favor. El Pentateuco, ¿no? Moisés, ¿sí? Él presidió el pueblo de Israel, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Deuteronomio, el 25% del libro de Deuteronomio son instrucciones sobre el tema de gobierno. Imagínense eso, el 25%. Ay, no, qué artera. El pastor hablando de política, por favor, ese libro que debemos leer, ¿sí? Pongámosle al Espíritu Santo de Dios para que nos revele. Estoy indignado, quiero que sepan. Porque criticamos, ¿sí? De no votar, de no sé qué cosas, y miren cómo estamos, y estamos votando para que el Señor contenga, nos deje otros 4 años para poder, con libertad, sin amenazas. Imagínense, me dediqué yo como 4 días cuando me sacó la contadora ese decreto, ¿sí? Y que tenemos que pagar no sé cuántos miles de millones, ¿sí? Porque el decreto decía eso. 4 días, en lugar de estar más bien ocupado en la predicación, en la oración y todo eso. ¿Por qué? Porque a eso pusimos allá. Parte de la iglesia. $25 de Deuteronomio. La autoridad de la iglesia. La autoridad que tiene la iglesia para gobernar. ¿Y dónde se gobierna? Pues toque en la acera de gobierno, en la montaña del gobierno. Clic. Llega y dice, Isaías 2:2. En los últimos días, vuelvo y recuerdo, estamos en los últimos tiempos. Amén. Y estamos cerca del final de los últimos tiempos. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Úpale. Y se alzará por encima de las colinas, y hasta él confluirán las naciones. Imagínense lo que nos espera. Pero tal vez no quieren ser como nosotros porque somos iguales a ellos. Terrible. ¿Qué testimonio estamos dando? Clic. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Quiénes tenemos esa sabiduría? La oportunidad de ser sabios. La iglesia. Lo que mucha gente inteligente e incrédula, sabia pero incrédula, dice, tenemos que revisarlo frente a lo que la Escritura dice. El sol sale sobre la espalda de los justos y de los injustos. Si la iglesia no lo hace, el Señor puede utilizar una burra para que hable a Balaam, la burra de Balaam. Dice la Escritura que si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. Cuando vas a Israel, o sea, va uno allá y encuentra uno testimonios de lo que la Escritura dice que es negado por los evolucionistas, por los que tenemos que ser progresistas y poner en duda lo que la Escritura de esos cristianitos. Así decía la lesbiana que se estuvo de alcalde. Así decía ella. Ay, pobrecitos, que esos cristianitos corticos de... Así decía la señora. Y un día que le fue mal, yo no sé qué, ahí le están y le digo, ay, Dios mío, ahí sí se acordó de Dios. Clic, por favor. ¿Qué es lo que dice ahí? Y responsabilidad. No la responsabilidad, no la y responsabilidad. Clic. Oseas 8, versículos 3 al 5. Dale. Israel desechó el bien. Úpale, anticlic. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. ¿Cómo? El pueblo de Dios rechazó lo bueno. ¿Y qué va a suceder? El enemigo. Eres pueblo de Dios, somos pueblo de Dios.
Israel desechó lo bueno. ¿Y quién va por el enemigo? Señor, somos contenedores, ¿sí? Para que esa persecución que está profetizada, el padre entregará a sus hijos entregarán a los padres, ¿sí? ¿Qué cosa tan terrible? Por creerle al Señor. Si no le creemos, si desechamos lo bueno, ¿y qué es lo bueno? La plomada divina que tienes ahí en tus manos, la Biblia, la Escritura, la plomada divina para saber a quién elegir. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Clic, por favor. Gracias. ¿Qué dice? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Gracias, Señor. Ellos, los enemigos de la iglesia, establecieron, parece que estoy leyendo un periódico. Los enemigos del Señor, por desechar nosotros lo bueno, ellos establecieron reyes que Dios no escogió. Úpale, pero reyes. Estamos los que vamos a los grupos de crecimiento, estamos leyendo el libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos de Romanos es doctrina espectacular. ¿Quieres saber en qué creer? Léete Romanos del 1 al 11. Versículos 12, 13, 14, 15 y 16. El capítulo 12, 13, esos últimos capítulos son la aplicación de esto. Y dice Romanos que nos sometamos a toda autoridad, ¿sí? Porque por Dios ha sido impuesta. Entonces tenemos que someternos como no conviene en el Señor a la autoridad que tenemos. No, porque esa no fue impuesta por Dios. Aquí hay un ejemplo de lo que el Señor está reclamando. Por desechar lo bueno, ¿sí? Por desechar lo bueno, ¿sí? Esos escogieron reyes, eligieron, votaron, no sé cómo haya sido, ¿cierto? Reyes que no fueron puestos por Dios. Y entonces vemos cuando Daniel estuvo y sus amigos estuvieron allá expatriados en Babilonia, los tenían allá, los llevaron como esclavizados, 70 años duraron allá. Hicieron un tótem, una estatua, ¿sí? Y sacaron un decreto que los que no se arrodillen frente a esa estatua, los iban a mandar al horno de fuego. Fue un decreto política, hecho en contra de los israelitas. Porque ellos no se arrodillan ante otro Dios, sino solamente a nuestro Padre Celestial nos arrodillamos. Y entonces, Abed-nego, Sadrach y Mesach no se arrodillaron. Y van a decirle entonces al horno de fuego. Y los mandaron, ¿y saben qué hizo el rey? Ordenó que le pusieran más fuego, pusiera más caliente eso para quemarlos a ellos. Dice la Escritura que se murieron los soldados que estaban al lado del horno del calor que había emanado. Y los 3 amigos de Daniel que no doblaron su rodilla ante dioses, ¿sí? Ante imágenes, ante ese tótem, ¿sí? Los metieron allá y no les pasó nada. Cosa linda. Y si hubiera pasado algo, ¿qué? A Pedro le mataron a la señora, al apóstol Pedro, unos días antes de que lo crucificaran a él. Y no se arrepintió Pedro de ser cristiano. La política que había perversa, de homosexualismo, de todo con Nerón, toda la corrupción que haya como estamos como iguales, ¿no? Sí. ¿Se me fue la paloma? Pedro. Pedro llega y dice, no me entierren, no me crucifiquen. Sí, como crucificaron al Señor. Porque no soy digno de morir como Él murió. Póngame cabeza abajo, patas arriba. No negó a Jesús a pesar de que le mataron la esposa. Qué bueno para los amigos de Daniel, que no les pasó nada. Y si les pasa, entonces estaríamos renegando. Olvídate. Ese es el carácter cristiano que debemos tener para afrontar estos tiempos. Y si votamos de acuerdo al perfil de lo que el Señor dice, de los que van a gobernarnos, no quiere decir que
no tengamos entonces amenazas. ¡Claro que sí! Lo que vamos a tener es una oportunidad menos difícil para predicar la palabra. Ay, no, es que mi esposo me dijo que era una fanática. Ay, no, es que, no sé. Porque decidí de una manera integral, creerle al Señor. Nos dicen fanáticos, resulta que somos una nación, casi todas, no todos, de no ser comprometidos con algo. Roy Barrera, ay, perdón, se me salió. De un lado, de otro, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nosotros por ser comprometidos con lo que Dios dice, fanático. Ay no, mi esposa me dijo fanático, mi mamá, mi suegra, como sea. Y lo que estamos diciendo, comprometidos con lo que Dios dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Me imagino a Pedro recordando lo que el Señor le dijo, porque fue testigo ocular, ¿no? En el mundo tenéis, ¿qué aflicción? ¿Saben qué hacía Nerón? El homosexual ese que está allá, el bisexual, no estoy hablando de Nerón, no estoy hablando así. Él, el borracho de Nerón, todo eso, el corrupto, ¿sí? ¿Saben qué hacía con los cristianos? Los empalizaba. ¿Qué es empalizar? Un palo metido, como un perro caliente en un palito, y los colocaba, ¿sí?, como antorchas a la entrada de Roma para que tuviéramos susto de ser cristianos. Y los prendía como antorchas. Y Pedro no negó a Cristo. Y Pedro siguió votando por los principios. Amén. Clic, por favor. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Clic. No de acuerdo a su sabiduría. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. ¡Ja! Para ser ellos mismos destruidos. ¿Cuántos hay que que creen en Dios, pero andan con ídolos? Si leemos el libro de Jeremías, Salmo 115. Oh Jehová, Salmo 115, ¿me prestan una Biblia? Es que no alcanzo a ver bien. Tengo ese problema que el ojo no se me ha restaurado. Oh Jehová, Salmo 115. Con el libro de Jeremías y el libro de Isaías habla de que llevan los ídolos sobre hombros porque no pueden caminar. Pensemos. Salmo 115, léelo, es cortico. Oh Jehová, No a no nosotros, Señor, sino a tu nombre. no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está su Dios? Oiga, ¿dónde está su Dios? Cristianos. ¿No los asesinan allá en África, en Nigeria? Sí. El grupo étnico más perseguido a nivel del mundo no son los israelitas, son los cristianos. A ellos los persiguen porque creen en el mismo Dios que nosotros creemos. A los israelitas. Pero el mayor asesinato que ha habido, sí, ha sido de los que confiesan a Cristo. Sí, pero ¿cuántos de los que confiesan a Cristo pasa esto? Sigue, por favor. Voy a volverlo a leer. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué han de decir las naciones? Es una pregunta, ¿no? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¡Úpale! Él es la autoridad. Y si el jefe dijo tal cosa, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido, el jefe lo dijo. ¿Es el evangelio de la autorrealización? ¡No! Es el evangelio de la autonegación. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Sigue.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¡Wow! Imagínense eso. Entonces, confesamos a Cristo, pero tenemos ídolos de Él. El Señor dice en el mandamiento, en la Biblia, no harán imagen y semejanza de mí, de lo que está arriba en los cielos, ningún astro, ninguna luna, nada de esas cosas, ¿cierto? Ni lo que está en los cielos, ni debajo, ni sobre las aguas, ni chum. ¿A qué me compararéis? Dice el Señor. ¿Y saben qué es lo triste de eso? Semejantes a esos ídolos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vale. Entonces, creer en Dios, ¡qué bueno! La diferencia es creerle a Dios, que me acuerdo cuando hablé contigo, Adolfito. Entendiste lo que es creer y lo que es creerle a Dios. Creer en Dios, el diablo cree en Dios. Creerle a Dios es tu decisión, es mi decisión. ¿Y cuándo demuestro que le creo a Dios? Porque le creo a Él, porque le obedezco. Y Él me está dando el perfil. Porque le obedezco. El diablo no le obedece a Dios, pero cree en Dios y le teme. Semejantes a Él son los que los hacen, los artífices. Tienen que ser llevados sobre los hombros porque no andan, erguidos andan como palmeras, dice la Escritura. En Isaías y en Jeremías. Sí, el Salmo, el que escribió el presidente, ¿no? El Salmo 115. ¡Wow! Clic, por favor. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Voto por él porque quiero ganar. Una cosa es millonario, ¿no? ¿Cierto? Soy fanático de millos, fanático. ¿Saben quién es un fanático? El que cree sin reflexionar. Está loco, sí. Imagínate, va Millonarios de último y uno ahí. Fanatismo es una entrega sin reflexión. Vale. Lo mismo hablo de América y del Cali, ¿no? ¿Oíste, Joshua? ¿Qué estás creyendo? Nacional y a todos, al que le caiga el equipo que me aguante. Por ahí, bueno, por ahí. El Bolívar, no sé cómo. Ok, ¿listo? Clic. Mi furia arde contra ti. Señor, no más juicio. Señor, no, tu pueblo, los que te creemos. Por favor, Señor, detén tu juicio, tu ira contra mí. ¿Por qué? Por no creerle a Él. Clic. Mi furia arde contra ti. Ay, anticlic. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? ¡Qué cosa! El Señor perdona eso también. Amén. Clic. Ahora sí, clic, por favor. Ya estoy. El mover de Dios. Entonces, estamos hablando de la irresponsabilidad. Ahora miren, ¿por qué la iglesia es un instrumento de parte del cielo para que la justicia y el derecho se puedan vivir en nuestra nación? Clic. Clic. Daniel 2, Daniel, el vice de allá que llegó también fue el segundo a bordo allá en Babilonia. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, según su perfil. Porque si no lo hacemos, el mundo sí los coloca, con lo que leímos anteriormente. El Señor quita reyes y pone reyes, de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Y la iglesia tiene la oportunidad de influenciar eso. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Úpale, ¿cómo vamos a colocar de presidente de Ecopetrol a alguien que no tiene ni idea de petróleos? Y es una pancarta de homosexualismo.
están socializando con nuestros hijos, con nuestros nietos. No está bien. No tenía ni idea. Acabaron, porque lo que quieren es acabar con una entidad que producía. ¿Sí? Llega y dice el que no me representa como presidente. Llega y dice él, yo le digo, Señor, él no me representa porque miren lo que dijo contra tu hijo. ¿Qué me va a representar él? Llega y dice él que el turismo, una de las, ¿cómo se llama? Una de las banderas de él, el turismo iba a ser mejor los ingresos que Ecopetrol. Y sacó pecho hace un tiempo diciendo, mire, el turismo superó los ingresos de Ecopetrol. Claro, porque quebró Ecopetrol. No fue que subió el turismo, sino que bajó el Ecopetrol. Lo que yo había prometido. Para los incautos, ¡ay, sí, bravo! Es que no lo han dejado gobernar. ¡Por favor! ¡Por favor! Clic, por favor. El modelo divino de la autoridad impuesta por él. Dale. Romanos 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿La autoridad de Hitler fue establecida por Dios? ¿La de Hitler? No. ¿Y qué es el nazismo? El nacionalsocialismo para los incautos. ¿Es socialismo? ¿El poder concentrado? Wow, sigue por favor. Isaías 33, 22. ¿Cómo me gusta, cierto, Mateo? Isaías 33, 22. ¿Qué dice? Porque Jehová es ¿quién? Nuestro juez. Segundo, Jehová es nuestro legislador. Tercero, Jehová es nuestro rey. ¿Sí? Y también es nuestro salvador. ¿Es quién? Nuestro juez, poder ejecutivo, poder judicial. Es nuestro legislador, Congreso, poder legislativo. Y es nuestro rey, poder ejecutivo, presidente. Las tres ramas del poder no es una idea de la democracia, es una idea bíblica. Ahí está. Y Dios es nuestro salvador. Pero está desarrollado en función de lo que es el gobierno establecido por Dios, no que lo que el hombre quiera. Clic, por favor. Ahí lo traté de poner más. Clic. Diseño divino de los tres poderes. Porque Jehová es nuestro juez. Clic. Es nuestro legislador, poder legislativo. Juez, nuestro poder judicial. Nuestro rey es el que manda, ¿no? El señor presidente. Jehová. Sí. Y también es ¿quién? Nuestro salvador. Entonces, el modelo de gobierno debe ser de acuerdo al perfil que Dios da, no del que a mí me parece. ¿Están de acuerdo? Entonces tiene que ser ¿qué? Pro vida, pro familia. No, es que nos robaron ese nombre. ¿Sí? Pro vida, tiene que ser a favor de la familia, del diseño divino, ¿no? ¿Sí? A favor de la vida, no tiene que ser abortista, tiene que ser capitalista, en justicia. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Llega y dice que un hombre, sí, rico, sí, le dio un talento a uno, a otro le dio 2 y al otro le dio 5. Al cabo del tiempo, el de 5 le devolvió 10, fue productivo. El de 2 le devolvió 2 más, productivo, 4. 2 más 2, 4. Y el de 1 llegó y lo escondió. Ay, es que usted tiene fama de mala persona, de no sé qué. Entonces me dio susto y lo metí, lo enterré, no lo puse a producir. ¿Qué dijo el Señor? Quítenle al que no produjo y dénselo ¿a quién? Al que más produjo. ¿Y qué está haciendo el modelo político? Le quitan al que produce para darle al que no produce. Imagínense eso. Va contrario. Va contrario. Lo que pasa es que ese capitalismo tiene que ser en justicia. Amén. Y no en injusticia. Quítele. Usted cogería su platica, ¿sí? El ahorro de toda su vida y se lo daría
al de la pirámide? ¿Metería su platica? ¿Sí? Se le da al que produce. Yo voy a invertir donde la cosa, no donde no produce. Y llega y me dice, venga, para acá su plata no es suya, el ahorro de su pensión, el ahorro de su salud. Sí, el ahorro de su pensión, venga para acá. Sí, cuando ellos tienen impuestos para poder redistribuir la riqueza, y está quitando, los jóvenes de Amor Restauración creo que no han entendido. No han entendido. Pero están cogiendo mi ahorro privado para pasarlo a Colpensiones, que tienen manipulación pública para poder pagar lo que se han robado y no tienen la plata. No pueden coger mi plata, mi ahorro, es un ahorro que yo tengo. Las inversiones forzosas, eso lo aprendí en economía. ¿Sí? Cuando tú metes plata en el banco, ¿sí? En una cuenta corriente, ¿sí? Es lo más rápido que tú puedes volver efectivo, ¿cierto? En la cuenta de ahorros toca ir, ¿sí? Hasta allá y con la tarjeta y sacar la plata. Entre más se demore en hacer líquida la plata, ¿cierto, señor contador? Entre más se demore en tener líquida la plata en el bolsillo, ¿sí? El gobierno exige un encaje bancario. ¿Qué es el encaje? Como la cuenta corriente es dinero a la vista, entonces usted tiene que coger, no sé cuánto era, no sé, el que sepa me ayuda. Va a coger el 30% de lo que ahorraron lo que consignaron todas las empresas en sus cuentas corrientes, el 30% lo retengo yo en el Banco de la República. Así era en mi época. Sí, como es una cuenta de ahorros, entonces como la exigencia se demora un ratico, ¿cierto? Entonces el 20%. Y como es un CDT que es a 6 meses a un año, entonces el encaje va a ser del 10%. Esta plata que tienen allá, que tienen retenida, que no la pueden usar los bancos, ¿sí? El gobierno está diciendo hoy que es mi plata, la de tu sueldo, la de tu ahorro, ¿sí? Coge esa plata, ¿sí? Y hace inversiones forzosas, le dice a los bancos. Denme la plata a mí al gobierno para hacer obras de... Y se justifican. Perdón, pero tienen la plata de los impuestos. ¿Cómo va a coger mi ahorro personal? Me lo están robando. ¡Wow! Sigamos colocando a esos allá. Miremos el ejemplo de Venezuela. Miremos el ejemplo de Venezuela. El de Nicaragua. Terrible. Y de incautos, porque me venden humo. Hay que quitarle la plata a los blanquitos ricos. Por favor. Y él vive mejor que los blanquitos ricos de Colombia. Santísima Biblia, santos salmos. Clic. ¿Por qué elegir? Clic. Deuteronomio 1:13. Escoged de entre vuestras tribus hombres que no tengan ni idea del cargo que van a desempeñar. ¿Qué dice? Hombres sabios, entendidos. ¿Se acuerdan la que fue ministro de petróleos? ¿Cómo se llama? Que no sabía decir 10.000 billones. ¿Cómo se llama esa señora? Que se fue después de... No. Sí, no tenía ni idea. Y ella gobernando. Entonces, ¿qué? No van a haber más explotación de hidrocarburos. Digo, ay, ¿qué están diciendo? Y nos retrasamos ya un poco de años. Y la producción de Ecopetrol bajó. Si solamente 1 millón de barriles diarios era bueno para la economía colombiana, imagínense Venezuela, que lo bajito eran 3 millones de barriles diarios, lo bajito, y ahorita están en 800, y Ecopetrol igualó a Ecopetrol. Y nombraron a una señora que no tenía ni idea. El presidente de Ecopetrol, ¿quién es ese? ¿Qué es su hoja de vida? ¿Por méritos? Todo ese humo nos lo vendieron. Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos. ¿Y qué? Y expertos. Cuando uno mira a los que han colocado, ¿quiénes son?
y yo lo nombraré como vuestros jefes. Imagínense eso. Clic. ¿Por quién elegir? Porque es nuestra responsabilidad. Dice escoger el voto. Y ahorita son elecciones de Congreso. ¿Sí? Jonathan Silva es Cámara. El Congreso está compuesto por dos entes. Están los senados y están los de la Cámara. ¿Sí? Coges el de la Cámara, buscas Salvación Nacional, ¿es, Mateo? Salvación Nacional, ¿cierto? Y buscas el último que aparece, el 108 creo que es, y marcas ahí. Si te parece, ese es el que está en contra de todo con nuestros niños. Con mis hijos no se meta. Salimos, nos rebelamos. Esta iglesia, para que sepan. Nos vimos cuando ¿cómo se llamaba? La ministra de Educación, que era otra lesbiana, que era la señora de la ministra de Trabajo, creo que era. La Parodi. Y la novia era otra ministro. Ahí sí no vale la pena, ahí sí no hay problema de que esté la esposa y la otra esposa en cargos que... Ahí sí no, ahí sí hagámosle. Ese era Santos. Y fuimos con la Parodi cuando sacó las cartillas LGTBI. ¿Cómo se llama eso? Allá fuimos a protestar al Ministerio de Educación. Con mis hijos no se meta, así le decíamos. Con mis hijos no se meta. Clic. Es nuestra responsabilidad. Clic. ¿A quién elegir? Clic. Clic. Eso. Escoged entre vuestros tíos hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Lo repetí. Clic. A hombres de carácter y con fruto reconocible. ¿Dónde está la hoja de vida? Es meritocracia. Eso nos vendieron. Clic, por favor. De expertos, ¿no? Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Alguien? ¿A quién elegir? Alguien que no niegue a Dios. Esto lo enseñó el Señor Jesús. Clic. Personas temerosas de Dios. Dad pues al César lo que es del César y a Dios, porque me voy. A Dios lo que es de Dios. ¿A quién elegir? Personas temerosas de Dios y o que respeten la libertad de conciencia. Clic. Romanos 13:3. Porque los gobernantes no están para infundir terror. Los gobernantes no están para patrocinar el terror. Los gobernantes no están, ¿sí? Dicen los magistrados en la Reina Valera, ¿sí? Para infundir el terror a los que hacen lo bueno. ¿Y quiénes hacen lo bueno? Lo que la Biblia dice. No lo que a mí me parece, lo que es bueno para mí, para ti puede ser malo. Pero nuestra plomada divina, para saber qué es lo bueno que se debe hacer, es lo que Dios dice. Pro vida, pro familia, pro justicia, no injusticia. Wow, hombres expertos, sabios y entendidos, que no nieguen a Dios. Ahí está el perfil. Ahí lo vamos armando. Clic, por favor. Perdón. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieres librarte del miedo a la autoridad, pero de la autoridad impuesta por Dios. Amén. No por los hombres. Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Miren, Chávez, cuando fue elegido, lo eligieron como por 3,5 millones de votos. Sí, los que no eran, los que eran competencia de Chávez, yo no me acuerdo el nombre de la oposición, 2 millones de votos. Y la abstención fueron 4 millones de votos. ¿Quién eligió a Chávez? La abstención. Los incautos. Por favor, debemos votar. Por favor. Si no, estoy eligiendo lo que caiga. Si no lo hiciste, eres tan responsable como los que votaron por Chávez. Amén o ay, ay, ay. Clic. Por favor. Romanos 13:4. Pues está, ¿quiénes? Los magistrados, que es lo mismo que gobernantes, si uno mira la interpretación de eso.
están al servicio de Dios. ¡Ójale! Están al servicio de Dios la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, están al servicio de Dios. Sí, no estoy hablando de todos, pero los que no, abiertamente lo dicen. No en vano, pues si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Quiénes? Los magistrados, los que elegimos. Deben ser servidores de Dios, y si lo niegan, tal vez digan, creo en Dios, por ganar votos a los incautos, pero a su vida demuestra lo contrario. Mintió al país con su esposa, que no es su esposa, ¿sí? Y ahora abiertamente demuestra su promiscuidad. Cuando habla de Jesús, se lo oye más falso que una moneda de cuero. A los que están en el gobierno, no solamente. ¡Wow! Porque pues está al servicio de Dios. ¿Quiénes? Los que vamos a colocar en el gobierno. Si me abstengo, los estoy colocando. Si voto mal, los estoy colocando. Digo, Señor, al menos mi voto fue a conciencia. Porque Él va a darnos cuentas. Y todo esto es para poder predicar con libertad y no que nos corten. Clic. ¿A quién elegir? Clic. Personas que acepten que han sido puestas por Dios, y si lo desconocen, tremendo, ¿no? Estamos como lejos. Clic, por favor. ¿A quién no elegir? Romanos 13:2. De modo que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que se resisten acarrean juicios para sí mismos. ¡Wow! Estuve en Santiago, en La Habana, en Cuba, y también estuve en Santiago de Cuba. Y una sorpresa grande es que encontré un monumento a la rebeldía. Era un pilar, ¿sí? A la rebeldía. ¿Y saben quién colocó el reconocimiento a la rebeldía? Decía ahí. ¿Saben quién lo colocó? Los masones. Búsquenlo por internet. Allá, es que se me perdieron un poco de fotos. Pero ahí está, monumento a la rebeldía. ¡Wow! La bandera de la muerte, el colocar, sí, la ministra de Justicia o la congresista, todo eso de ese pacto. Sacando el pecho en la tarima allá en Medellín con todos los que han hecho lo malo. Ay, qué cosa, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? De modo que el que resiste a la autoridad puesta por Dios, resiste a Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Úpale, están acarreando juicio. Así desconozcan a Dios, o así lo reconozcan, que son los más difíciles, los camaleones. Por lo menos uno sabe que ese es ateo y todas esas cosas. Pero los que dicen que sí, solamente para recoger votos, tenemos que ver su vida, su estilo de vida. ¿Qué defienden? ¿Salir borracho? Hablándole a la nación. Levantar mentiras que se las van desmintiendo a todos los que hablan. Por favor. ¿A quién no elegir? Clic. Personas que se resisten a la autoridad. Clic. Romanos 13. Y también por esto pagáis los impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Yo los pago. ¿Sí? Y si se lo roban, imagínense. Si creen en Dios y se lo roban, juicio. Si no creen en Dios y se lo roban, juicio. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Se ríen acá, se ríen ahorita. Ya hemos aprendido muchísimo, ¿no? ¿Sí? Acerca de que no envidiemos las ganancias, ¿sí?, conseguidas por los impíos. No la envidiemos. Y no levantemos palabras violentas contra Dios. Señor, si nosotros haciendo lo bueno, mire cómo nos va. Imagínense a Pedro,
Sí, levantando palabras violentas contra mí. Mire, mataron a mi mujer y yo en estas, olvídese, me vuelo. Usted no sirve, Dios. Palabras violentas contra Dios. Porque no hacen lo que yo quiero, porque Él no hace lo que yo quiero. Él hace lo que quiere, lo leímos al comienzo. Úpale. Clic. Clic, por favor. Personas que entiendan que son tan solo administradores aprobados por Dios para gobernar con libertad. Que ese se robó los impuestos, pagó 10 años de cárcel, sí, duró 6 por buena conducta, no sé cómo es la cosa ahí, sí, y salen a vivir a sus anchas, a vivir sabroso, con la plata de la salud, con la plata, sí, wow. Clic. Clic, por favor. Salmo 15, 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínense eso. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El Señor diciendo eso. Nos da libre albedrío. Me pesa haber puesto, ¿sí?, por príncipe a Saúl, por rey a Saúl. ¿Saben por qué eligieron a Saúl, el pueblo? Porque era más alto que todos los soldados. Y era de buen parecer, era bien plantado el soldadito ese. Lo eligieron por eso, porque sobresalía de entre la fila. Ese no era el rey que Dios quería, pero lo puso el pueblo. ¡Ah, cosa terrible! Clic. Clic, por favor. Personas que sean obedientes a Dios. Sigue, por favor. Y no ha cumplido mis palabras, dice, ¿no? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿La voz del pueblo es la voz de quién? Eso es lo que dicen. La voz del pueblo es la voz del pueblo, no es la voz de Dios. Aquí, Saúl le dio cuchicuchi, sí, fue políticamente correcto con el pueblo, pero en contra de lo que Dios dice. Y tengo que ser políticamente correcto con mi Dios. Así el pueblo me diga que no. Así me diga: pastor, usted no puede hablar de política. Pues sí, hago correcto lo que toca hacer correcto, porque la Biblia lo habla. La palabra de Dios. Amén. Clic. Personas que reconozcan que la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios y la voz del pueblo es la voz del pueblo. Si el pueblo dice es bueno el aborto, ¿sí?, tan solo son la mayoría, pero no quiere decir que estén en lo correcto. Amén. Clic, por favor. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Sí? No porque digan fui a misa, fui a culto, lo hace el perfil espectacular. Por favor, si lo hace por religiosidad, por tradición, cuando le venga el día de la prueba no la va a resistir. Si lo hace para que me vean y consiga votos, no lo va a hacer. Yo vi algunos pastores de los grandes, de los grandes en número, llevando al presidente Santos, sí, a orar allá y recibió a Cristo y no sé qué, allá en, ¿para qué digo? También vi a otros llevando al presidente Uribe. Y el presidente Uribe tiene principios, ¿cómo no? Pero lo llevaron a, oraron por él, no sé qué cosas, sí, listo, buenísimo. Y al otro día estaba en La Guajira llevando a la Virgen de los Remedios alzada sobre sus hombros. ¿Tienen boca? Mas no hablan. ¿Qué quiero decir con eso? No vamos a encontrar al candidato perfecto, pero el que se acerque de muy buena manera frente a los principios de los cuales estamos ahí hablando, oiga, puede ser. Amén, puede ser. A mí me pueden engañar, pero a Dios no. ¿Sí? Yo estoy hablando del político.
pero Dios nadie se puede burlar de él. Clic, por favor. Clic. Primera de Corintios 6:9. No se dejen engañar. Amén. Esto está bueno, esto está bueno. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Jesús viene como rey para acabar de colocar su reinado acá. ¿Se acuerdan que como arrancamos con el Salmo? Que Dios reina, Dios gobierna. Pero falta. Hebreos 2:8 que dice que aunque fueron puestas todas las cosas bajo su dominio, faltan algunas por colocarse debajo de sus pies. Por eso Jesús viene por segunda vez como rey, vino por primera vez como cordero. Sí, crucificado en la cruz para los que le crean, sí, salvarse eternamente, tener vida eterna. Sí, y la segunda venida de él viene como rey para acabar de colocar orden, porque no hay orden. Si él gobernara no haría todo el desorden que hemos tenido por cuántas décadas. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Entonces los que no tienen relaciones sexuales prohibidas, ese tiene como un chulito en la lista de chequeo para ser mi candidato. Y entonces se la pasea por Panamá, y se la pasea en Gorgona, y se la pasea, y no saben si es hombre o es una mujer, perdón. Y entonces el otro tiene una demanda porque cogió a la señora a puñetazos allá en España. ¿Sí? ¿Y cómo? Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿A quién no elegir? A todos esos. Cosa, como que pulimos la decisión. Y en ti está el hacerlo o no hacerlo. Clic. Qué pasaje, ¿no? ¿A quién elegir? Apocalipsis 22, 14 y 15. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol de la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Entrar por el portón de la ciudad era entrar con autoridad. ¿Quiénes están en el portón? ¿Quiénes abren el portón? Están los pastores, a la luz de la Escritura. ¿Sí? Entonces, cuando dejamos entrar a alguien, ¿sí?, a semejantes sitios de honor, ¡wow!, a los pecadores arrepentidos. Pero en lugar de arrepentimiento lo que ve uno es la mofa, y se burlan, y saca la Corte Constitucional, sí, o bueno, la Corte Suprema, lo que sea, la que define las tutelas, sí, el tribunal, y se burlan, tiene que cumplir esto y no lo hacen, no pasa nada, porque la fiscal, porque el procurador, miren cómo estamos de lejos, pero iglesia, tenemos la oportunidad de detener, ¿cierto?, sí, la venida del Señor para predicar. Señor, danos unos 4 años, otros 4 años donde podamos predicar con libertad y no estar desgastados mirando a ver si el decreto 3 días metido yo ahí leyendo a ver si tocaba pagarle un poco de plata. Y resulta que era falso el decreto. No era falso, era cierto, pero lo derogaron, esa cosa. Y no lo pagué. A costa de que cerraran todo eso, sí, no lo voy a hacer. Clic. ¿A quién no elegir? Dale, por favor. Afuera están los perros. Imagínense el trato que se da. Afuera están los perros, los pervertidos. Le puse pervertidos, lo adicioné. A los pervertidos. ¿Quiénes son los pervertidos? Los que se sientan a planear lo malo en contra del débil, del incauto, del necesitado, y lo hacen. A eso la Biblia los llama los perros.
los pervertidos. Afuera están los perros, los pervertidos, los hechiceros. Creo que el que no me representa estuvo en Haití esta semana. ¿A qué va Haití? No hay ni siquiera un hotel donde quedarse. Ya ha ido 2 veces, la semana pasada creo que fue. A la brujería, a los babalú, allá va. Terrible. Y se quedó de un día para otro gastándose la plata de mis impuestos para ir a consultar a los brujos, a los hechiceros, para que, sí, no sé, imagínense eso, no fueron a orar, ¿cierto? No fueron a evangelizar. Haití. Afuera están los perros, los pervertidos, los hechiceros, los inmorales, los fornicarios, los asesinos, los idólatras, todo el que ama y practica la mentira. A esos no. Y sacan el pecho por ser del M19. Sacan el pecho y no se arrepienten. Y a la verdad que hay histórica, la voltean. Y resultan las víctimas siendo los victimarios. Y los victimarios se vuelven víctimas. Clic. Y los que aman y practican la mentira. Clic, por favor. 5. Hay de aquellos, Isaías 5:8, que acaparan casa tras casa. Y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más. Ahí está la corrupción, ¿cierto? Y terminan viviendo solos en el país. ¿Sí? ¿Cuántos han salido de Venezuela? ¿Como 8 millones? Más de 8 millones. ¿Cuántos de los que salieron fueron de los que formaron parte de la abstención? ¡Ah! ¡Qué terrible!, ¿no? ¿No les parece? Y nosotros, ahí vamos. Que no conoce la historia, está condenado ¿a qué? A repetirla. El Señor, versículo 9, Todopoderoso me ha dicho al oído, muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite las grandes mansiones. Úpale, ¿a quién va a elegir? A los avaros que no tienen contentamiento. Sigue, por favor. Isaías 5 es el de los ay. Dale. Ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes. ¿Saben por qué no me representa? Para que queden hasta muy tarde embriagándose con vino. En esa época, ¿no? No existía la coca, ni el aguardiente, ni el whisky, ¿no? En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores, flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor. Hay de aquellos. Clic, por favor. Resumen. A hombres temerosos de Dios y con fruto reconocible, a esos debemos elegir. ¿Sigue? A personas que respeten la libertad de conciencia. Dale, por favor. Personas que no infundan terror a los que hacen lo bueno y lo aprueben abiertamente. Reconozcan que están haciendo lo bueno. Y lo bueno no frente a su opinión, sino frente a lo que Dios dice, frente a la promesa divina. Personas que acepten que han sido puestas por Dios. El señor alcalde de aquí de Bogotá hizo un congreso, aprobó un congreso de... Su mujer estaba con la alcaldía, ¿no? Él no hizo un congreso de brujería, algo así, apoyó, ¿no? O no sé, algo así que decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y se supone que él es de derecha. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ser políticamente correcto. Clic. Ya vamos a terminar. Clic, por favor. Clic, 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 clic. A los que entiendan que son tan solo administradores de los impuestos, no son los dueños de la plata. Son tan solo administradores. Que sean obedientes a Dios. Personas que reconozcan que la voz del pueblo no es la voz de Dios. A los que no son religiosos. Personas que no sean rebeldes, ni arrogantes, ni obstinados. Y ya para terminar, vamos a leer Deuteronomio 17. Que habla del perfil del rey que Dios quiere que nos ponga, porque después vienen las presidenciales, ¿no? También lo podemos asimilar para los líderes.
Mira lo que dice, allá está. Clic, no, Deuteronomio 17 está ahí en la diapositiva, por favor. Bueno, no importa. Deuteronomio 17, versículo, ahí está. 14. Miren lo que dice. Cuando hayas entrado a la tierra, en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Como todas las naciones que están en mis alrededores, clic. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Úpale. Entonces, imagínense que el Señor va a dar el perfil, nos está dando ya el perfil con todo lo que hemos hablado, ¿sí? Del rey que queremos, ¿sí? Que queremos tener. Pero si lo queremos tener, votemos por aquel que Dios quiere que esté según el perfil. Sigue, perdón. Ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. Imagínate. Tiene que ser un nacional colombiano. No alguien que haya nacido en Ocaña, porque es el presidente de Venezuela, ¿no? Tiene que ser de entre tus hermanos. Y si habla de hermanos, habla del pueblo de Dios. Ojalá fuese un creyente nacido de nuevo, que sea experto, que sea entendido y que sea sabio y experimentado, ¿no? Las tres características que leímos ahí. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Clic, por favor. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué fue lo que se hizo al comienzo del gobierno? Se quitó el decreto, la obligación que había de que los servidores públicos tenían que presentar su declaración de renta. ¿Para qué es eso? Para guardar, ¿cierto?, de que si va a haber corrupción, mire a ver cómo va a demostrar. Y quitaron la obligatoriedad de presentar las declaraciones de renta a los que están en cargos públicos. Tremendo, ¿no? Eso fue lo primero que se hizo. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Que no sea avaro. ¿Sí? Sigue, por favor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Imagínense, tiene que ser alguien que le cree a Dios. ¿Y qué se está pidiendo? Que el señor presidente, el señor ministro, los que están en cargos, sí, el vicepresidente, todo eso, escriba la ley de Dios de su puño y letra. Miren lo lejos que estamos. Si para nosotros es nuevo, ¿qué tal encontrar a alguien así para allá? ¡Úpale! Es el perfil que Dios quiere poner como rey, de acuerdo a su parecer. Y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. No es copy-paste y se lo presenté al pastor, ¿sí? Sino es de su puño y letra. Mire lo que dice. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea que él tenía que ir, porque los rollos están en la casa, no están en el palacio presidencial. Tenía que ir a donde estaban los levitas, saque el rollo, ese rollo no lo podían sacar. Entonces tenía que sentarse ahí y empezar a transcribir Deuteronomio. 25%, un libro de gobierno. ¿Sí? ¿Delante de quién? De los levitas, de la autoridad espiritual. Si se burlan, si no creen en Dios, van a hacer eso. Alguien temeroso de Dios al menos. Clic, por favor. Perdón. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cómo se llama eso? Devocional. Transcribiéndolo a puño y letra delante de los levitas, de la autoridad espiritual. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. O sea que el que llegue allá, ¿sí?, tiene que seguir aprendiendo, ¿sí?, a temer de respeto de lo que él dice, le creo y lo voy a aplicar para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Úpale. Y aquí dice que justicia y derecho son los cimientos de su trono. Oiga, usted no puede intimidar a la Corte Constitucional, no puede intimidar,
¿sí?, a la Corte Suprema de Justicia, usted no puede, lo que está haciendo no es. Mire lo que dice acá. Ah, está bien. Y se dispuso y dejó de intimidar. Así debe ser. O sea que no es alguien perfecto el que va a llegar allá. Sigue. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y terminamos. Amén. Tenemos responsabilidades ante mi Señor de el tiempo que va a venir sobre nuestra nación, con el propósito de poder tener libertad para predicar su palabra, no para mi provecho. Que de eso soy bendecido, qué bueno. Y si no soy bendecido como yo quiero, soy bendecido a la manera de Dios. Pero eso me va a guardar de tener momentos de prueba complejísimos en donde digan, si usted no se arrepiente, le matamos a su esposa. De ser cristiano, si usted no se arrepiente, le matamos a su esposa. Que no lleguemos a ese punto. No sé qué tan fuertes, ¿sí?, tan firmes estemos en la fe, que si me llegan a mí a decir eso, le digo, ¿sabe qué? Máteme a mí primero, no me la mate a ella. ¿Llegaríamos a ese punto? ¡Qué risa! En el momento de la crisis es cuando nos damos cuenta realmente de lo que queda. Por eso bendigo a mis venezolanitos, que a pesar de haber dejado familia, bienes, el favor que hayan tenido ellos allá, se vienen para acá dejando todo, sí, tratando de ubicarse en un trabajo, reciclando, lo que sea, pero siguen adorando a Dios a pesar de. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Quiero informarles que el próximo sábado vamos a hacer nuevamente ayuno por nuestra nación y nos vamos a reunir como congregación a las 2 de la tarde para orar. Sabemos que también es un evento espiritual. Entendemos que el gobierno mueve tinieblas, pero nosotros vamos a mover luz. Entonces vamos a tener un tiempo de oración, de adoración, delante del Señor el próximo sábado a las 2 de la tarde, para que los que puedan venir y quieran venir, aquí vamos a estar. Amén. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos lo que hemos hablado, Señor, lo que hemos recibido de ti, Señor. Padre, y que esa iglesia que tú esperas que nosotros seamos, sea una iglesia que sepamos elegir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que la oportunidad que tenemos de ser iglesia para recibir a otros, Señor, esa oportunidad sea anhelable por los que están afuera, Señor, en medio de la crisis que estamos viviendo. Que a pesar de las circunstancias, Señor, podamos vernos como familia en la fe, para honrarte con cada cosa que hagamos, con cada cosa que prediquemos, Señor, para tu gloria y honra. Gracias, Señor. Amén. Esta canción me parece lindísima. Escuchémosla con atención, que al creerle a Dios, esta canción dice la iglesia que el Señor espera. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofrendas de una posición.
Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Padre, aquí hay una manada pequeña, Señor, pero sabemos que a ti te ha placido darnos el reino. Padre, el obedecerte a ti, Señor, es nuestra decisión, Señor, porque cuando te creemos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, las circunstancias que me gustan o no me gustan, Señor, al tomar decisiones, porque no es el evangelio de la autorrealización, sino de la autonegación, para que tu reino, Señor, se siga estableciendo en nuestras vidas y compartiéndole a otros, Señor, se pueda extender, Señor amado. Y cuando tú vengas, halles una iglesia como la que nos acabas de describir. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Gracias, Padre. Espíritu Santo, recuérdanos, aún enséñanos, Señor, y que sea tu preciosa guía, Señor, la semana entrante, Señor, a través de tu iglesia, Señor. Por favor, Señor, que seamos haciendo tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.